Revueltas es un literato, pero es un literato también profundamente revolucionario. Yo diría que más que un literato y más que un político, es un revolucionario. Su literatura es revolucionaria porque él es un revolucionario. Los días terrenales es el ejemplo más excelente que podemos dar de esa unión natural y explicativa de la obra de Revueltas. Para él, al mismo tiempo, su actividad política nutría su actividad literaria. Dice en su declaración de reingreso al Partido Comunista en 56, porque vuelve en 56 con motivo de la desestalinización de Khrushchev, pide su reingreso al Partido Comunista en 56 para que fuera expulsado 3 años después, pero dice lo siguiente en su petición de reinstalación del Partido Comunista: yo había querido reflejar en mi novela Los días terrenales la vida, las inquietudes, las contradicciones y las luchas de los comunistas mexicanos durante el periodo de la clandestinidad de 1928-29, porque estaba totalmente armado para ello, porque fue una experiencia vivida por mí mismo con los comunistas de ese momento. Y más tarde, en un comentario que hace en una entrevista, dice lo siguiente: los comunistas de los días terrenales que yo describí en mi novela no son comunistas verdaderos, porque en México no existían y no han existido todavía los verdaderos partidos comunistas. Esta es la crítica que hacía él mismo a su obra, ¿no? Entonces, esta crítica al estalinismo implícita en los días terrenales, mucho antes de que políticamente lo hiciera en sus escritos políticos. Los días terrenales está escrita en 1949, cuando él acepta el dictat de los estalinistas de que retire su novela de circulación porque es anti-realismo socialista. Sin embargo, como hemos visto, en los días terrenales hay una crítica al estalinismo literaria. Esta crítica literaria al estalinismo es considerada por muchos ideólogos y por muchos dirigentes que han estudiado la obra de Revueltas como una reacción existencialista al estalinismo. En este libro excepcional de los días terrenales, en donde es una edición crítica de este libro, un africano, un ideólogo africano creo que de Senegal, Théophile Coury, hace un artículo sobre los días terrenales y la novela de un hereje. Y le pido al compañero Chucho que de nuevo lea, porque es una letra muy chiquita y no tengo lentes. Bueno, dice: ahora bien, la única teoría que recobra esa exigencia como programa político es la teoría de la revolución permanente de Trotsky. Todos sabemos que uno de los puntos esenciales de la discrepancia entre Trotsky y Stalin estriba en la teoría positivista de Stalin del socialismo en un solo país, que significó el abandono del proyecto de la revolución mundial, con la consecuencia de que, lejos de debilitarse y desaparecer, el Estado socialista se vuelve cada vez más potente y opresor al confiscar hasta las libertades más elementales. Por la mediación del existencialismo, los días terrenales logra expresar las demandas políticas del trotskismo, esto es, otra concepción del partido, otras tácticas y estrategias en total oposición con la ortodoxia triunfante. Este texto y otros más, el de Borio Escalante también, que aquí en este texto, en esta edición, es muy aleccionador porque plantea lo que dije. El Revueltas literario, antes de su crítica política al estalinismo abierta que ya mencioné, se da a raíz del 56, el Trotsky literario ya era un antistalinista de corazón, de pasión. El texto que acaba de leer el compañero Chucho es de Théophile Coury, de Costa de Marfil, profesor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad de Abidjan. En África se lee a Revueltas.
Espero que aquí en México lo sigamos leyendo y volvamos a sus libros. Bueno, terminamos. Miren, la propuesta final que hizo Revueltas después de que sale en 71 de la cárcel, ya muy enfermo, por las huelgas de hambre, por su alcoholismo que lo había perseguido desde muy joven. Él era un hombre de 60 años, pero parecía que tenía 70, y cuando muere estaba ya muy devastado. Fue un hombre que ya no pudo hacer la vida que había tenido antes de su prisión en Lecumberri en 68. Sin embargo, todavía hubo momentos en donde se vinculó a los revolucionarios, especialmente, por ejemplo, en la cárcel, junto con nosotros, fundó el Grupo Comunista Internacionalista, que en ese momento era la sección trotskista de la Cuarta Internacional, y que fue el embrión del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cuando salió de la cárcel ya no era miembro del GCI y tenía críticas ya muy fuertes también a nosotros. Sin embargo, había una amistad con él. Por ejemplo, en 1971-72 visitó varias veces Sonora, y Sonora era un estado, un feudo estalinista. El Partido Popular de Lombardo dominaba el sur campesino, y los mineros del norte eran claramente la mayor parte de los revolucionarios de esas minas de Cananea, de Nacosari, eran mineros dirigentes y vanguardistas del Partido Comunista. Nunca se había dado ahí un grupo trotskista ni de lejos, ¿no? Pues Revueltas va a la universidad, toma contacto con el grupo Germinal de la FEUS de Sonora, contacta a un grupo de jóvenes muy listos, muy vivos, muy dinámicos, y les dice: pónganse de acuerdo con el GCI de México. O sea, no era parte ya del grupo trotskista, pero invitaba a los grupos revolucionarios que conocía. Por ejemplo, en Sonora estuvo 2 o 3 veces, en 71 y 72. Yo lo sé esto porque yo viví en Sonora y me lo dijeron los compañeros allá. Él seguía siendo, en cierta forma, no abandonaba su pasado, aunque ya estaba inactivo completamente, ¿no? Sí hubo diferencias, él ya comenzó a tener concepciones muy diferentes sobre el partido. En una penúltima entrevista que le hace Ignacio Hernández a Revueltas, allí claramente le pregunta Hernández: ¿y tú sigues manteniendo tus posiciones del proletariado sin cabeza, específicamente con respecto al partido? Entonces le responde Revueltas, ya no necesito yo la cita que está aquí, pero se las digo rápidamente. Revueltas dice: no, ya no podría poner esa política, ya no podría sostener esa política. En una introducción que quiero preparar para una segunda edición de mi libro del proletariado sin cabeza, quiero plantear que el problema del partido es mucho más complejo de lo que yo planteaba. Ahora se plantean cosas muy diferentes, la cuestión de la autogestión. Es más, es evidente que tenemos que revisar mucho de la teoría revolucionaria del siglo XX que nos ha llevado a estos callejones sin salida. Así que una comprensión muy profunda del 68, a nivel nacional e internacional, lo llevó a tener realmente una de las visiones más claras de lo que significó Tlatelolco. Y siempre ligó la evolución del movimiento estudiantil mexicano con lo que estaba sembrando al mundo entero en ese año, las revoluciones y los procesos revolucionarios de Vietnam, de Checoslovaquia, de Mayo francés, en Estados Unidos, la lucha contra la guerra, etcétera, etcétera. La última cita que les voy a leer es la que dice: ¿por qué, si Estados Unidos prosigue la bárbara guerra de Vietnam? ¿Por qué, si la Unión Soviética invade Checoslovaquia con sus tanques, con el mayor descaro, sin importarle a nadie las censuras que les dirigen todo el mundo, tanto a Estados Unidos como a la URSS? ¿Por qué no se iba a permitir el gobierno de Díaz Ordaz consumar también la espantosa matanza de Tlatelolco, sin cuidarse para nada del honor de México en el extranjero, y sin que le haya quitado el sueño tampoco la consternación
el sobrecogimiento y el horror de la masacre con que reaccionó la prensa ante la masacre de todos los países ante un acto tan inconcebible, atroz y monstruoso para cualquier nación civilizada. Esto fue, digamos, el balance final que él hacía de México en relación a todo el mundo, y la herencia que podríamos decir ese momento da revueltas para nosotros. No está escrito en sus libros, no se logró plantear en forma literaria, pero creo que, a ver si Chucho también considera lo mismo, el CNH estaba a punto de comenzar a plantear la reedición, la reprogramación, la redacción, la reelaboración de un nuevo programa. El pliego petitorio de 6 puntos había sido desbordado completamente ya en el movimiento. Ese pliego petitorio era ya era arcaico comparado con lo que el movimiento estudiantil había logrado para agosto, para septiembre. Y en septiembre, precisamente el día que la universidad es invadida por el ejército, el 18 de septiembre, Carlos Sevilla, un compañero de Chucho y míos en ese comité de filosofía, muy amigo de Revueltas, también traía un paquete de folletos de un proyecto de nuevo programa que entre Revueltas, los de filosofía y otros compañeros de economía y también del Politécnico habíamos realizado para proponer al CNH un nuevo programa para las siguientes jornadas. El programa de Unión Obrero Campesino Estudiantil. Carlos Sevilla, que era el portador de ese folleto que iba a distribuir al CNH, es apresado por la policía militar de ese día en la universidad y se quedó con Revueltas 3 años en la cárcel. Ese texto no se distribuyó en el CNH y solamente se publicó en una ocasión, 2 años después, en la revista Siempre. Y lo que puedo decir es que ese texto sigue siendo válido. Sin la unión obrero-campesino, podemos añadir ahora indígena, en aquel tiempo la cuestión del ZLN no existía. Sin esa unión obrero-campesina, indígena y popular, y estudiantil, obviamente, el programa decía estudiantil, va a ser imposible lograr el triunfo por el que tanto luchó Revueltas durante más de 62 años, ¿no? 62 años de su vida. Gracias. Disculpa, no me si me tarde mucho. Poquitos minutos más. Bueno, pues primero que nada les agradezco particularmente su presencia y estoy bastante contento de que me hayan invitado a esta charla. Evidentemente que es importante el tema de Revueltas. En estos tiempos, el día 20 de noviembre de este mes, se cumplen 100 años de nacimiento de José Revueltas. Y bueno, evidentemente que hay eventos, pero no se puede comparar la importancia para el Estado que tiene, por ejemplo, la figura de Octavio Paz respecto a la figura de Revueltas. Revueltas, hasta el último día de su vida, fue un tipo que estuvo enfrentándose al Estado, una persona combativa que nunca temió a las consecuencias de sus posiciones políticas y enfrentó las críticas de una forma tenaz, ¿no? No aceptando condicionamientos de ningún tipo. Tal vez el único caso en donde efectivamente sí se generó una crisis personal fue en el caso de la relación con el Partido Comunista y en su proceso de ruptura con el estalinismo. Que si nosotros hacemos un análisis de la ruptura con el estalinismo, que es lo que yo voy un poco a comentar tratando de no repetir lo que el compañero señalaba, si vemos ese proceso, si ustedes lo observan, tiene varias fases. Y tenemos una fase, bueno, la que el compañero señalaba con respecto a los días terrenales, que es una fase crítica, ¿no? Pero es el único caso en donde él
acepta, renuncia a la publicación de todos sus textos, no nada más de los días terrenales, toda su obra anterior, en una carta que hace pública, me parece que en torno a 1950, él plantea que, bueno, señala que bueno, ¿no? Acepta la crítica que le están haciendo, una crítica que es incorrecta, que es una crítica en donde lo someten a un chantaje, y le plantea que efectivamente está convirtiendo en un agente burgués, ¿no? Con ese tipo de libros como Los días terrenales. Ya el compañero señalaba que efectivamente es todo lo contrario, ¿no? Pero efectivamente él renuncia a escribir y reniega de su obra anterior, ¿no? Después ya cambia de opinión, pero en esos momentos es una situación pues verdaderamente crítica, y muestra un poco el carácter coercitivo que tenía el estalinismo con respecto a la crítica, con respecto a la creación artística, ¿no? Bueno, vamos a plantear un poquito algunos elementos que conforman el pensamiento de revueltas, cómo se va formando, y algunos aspectos con los cuales me gustaría ilustrar lo que el compañero señaló, que en general, pues afortunadamente tengo que decir que la gran mayoría de los aspectos que el compañero tocó están descritos en el libro que estoy presentando, que elaboramos para conmemorar el aniversario 100 de revueltas, ¿no? 100 años con revueltas, que es un aspecto que hay que recordar, y bueno, ¿no? Pues es importante recordarlo con un texto que nos permita un poco tomar un hilo en cuanto a su proceso de construcción teórica, pero por otro lado rescatar la cuestión del aporte y la vigencia de las ideas de revueltas para estos tiempos. Primero que nada, revueltas nace en el proceso mismo de la Revolución Mexicana. Entonces la revolución es un elemento que es básico para la conformación de su pensamiento. Hay un proceso de transformación en la forma de que va concebiendo la revolución, pero yo creo que desde un inicio hay un hilo que no se rompe respecto de la concepción que tiene revueltas respecto de las posiciones, bueno, cómo ubica o cómo concibe revueltas a la Revolución Mexicana, ¿no? Yo incluso pienso, bueno, ya podremos establecer una discusión, eso no es el momento para ello, pero yo creo que incluso la concepción que tiene revueltas de la revolución, que plantean el ensayo del proletariado sin cabeza, es muchísimo más avanzada que la que incluso Adolfo Gili plantea en la Revolución Interrumpida, ¿no? Adolfo Gili todavía estaba un poco influenciado por las ideas de su maestro Posadas, y de una u otra forma en la primera edición de la Revolución Interrumpida se nota esa influencia, ¿no? Y revueltas, bueno, al final de su concepción me parece que es bastante más acertada. Otro elemento que permite o que influye de una forma poderosa en revueltas es la propia Revolución Rusa. Ya lo comentaba el compañero, la influencia poderosa de la revolución, la formación del Partido Comunista y dos pensadores originarios latinoamericanos. José Carlos Mariátegui, que para revueltas es un ejemplo de creación teórica original. O sea, no se trata de copiar lo que decía, pues bueno, la literatura soviética de esos tiempos. Se trata de tratar de hacer una interpretación realista con los métodos del materialismo dialéctico, con el método del materialismo dialéctico, hacer un análisis histórico de la situación concreta para plantear una perspectiva revolucionaria, ¿no? Y eso es lo que hace José Carlos Mariátegui, es una cosa que rescata efectivamente revueltas. Por ahí se señala que algunos discípulos de Mariátegui compartieron cárcel con revueltas en las Islas Marías. Esa es una situación que, pues bueno, algunos autores plantean, pero lo que sí es cierto y que siempre planteó revueltas es su admiración por José Carlos Mariátegui. Y el otro... Estuvo un peruano, pues. Sí, un peruano, de hecho aquí lo comentamos. Y otro aspecto que también es clave, que hay que comentar, Julio Antonio Mella, el revolucionario cubano, que venía expulsado de Cuba, bueno, exiliado, llegó a México a finales de los 20 y que lejos de estarse ilusionando con la revolución en Cuba, se convirtió en un militante destacado del comunismo mexicano, jefe de la izquierda, digamos lo que se pudiera conocer como izquierda comunista de finales de los 20 y un admirador de Trotsky, ¿no? Tanto así que el grupo
que dentro del Socorro Rojo Internacional que Julio Antonio Omeya estaba construyendo era un grupo que era simpatizante trotskista total, ¿no? Uno de ellos, Negrete, un norteamericano muy amigo, por cierto, es una historia peculiar que algún día platicaremos, amigo de Siqueiros, empezó a formar un grupo trotskista en México, ¿no? Y en ese grupo trotskista participó un tal Manuel Rodríguez, que trabajaba en una tapalería, en donde, pues bueno, Revueltas entró a trabajar como adolescente, ¿no? Y Revueltas entró como simpatizante del Socorro Rojo Internacional, simpatizante del primer grupo trotskista mexicano. Tanto así que en las investigaciones que hace Pierre Bourret respecto a los archivos de Trotsky, encuentra que a finales de los 20 la dirección para la correspondencia hacia México que tenía la organización la izquierda comunista era la dirección de José Revueltas, ¿no? Entonces es una cosa que llama la atención, o sea, no, es indiscutible que había una relación ahí. Ahora, la muerte de Julio Antonio Omeya generó un impacto, ¿no? O sea, el movimiento, no sabemos efectivamente cómo o cuáles fueron los elementos, o sea, sigue siendo un misterio, ¿no? Hay muchas cosas ahí muy extrañas con su muerte. La tendencia más dominante es que fue un asesinato por parte de la dictadura de Machado, ¿no? Del dictador cubano. Pero, pues ahí hay muchas versiones. El asunto es que eso rompe con el apoyo que tenía el pequeño grupo trotskista mexicano, y para poder entrar al Partido Comunista era un elemento clave el ser antitrotskista. Y Revueltas, para poder entrar, tiene que hacer una especie de confesión de culpas. Sí, estuve con los trotskistas, pero era muy joven y bueno, me comprometo a ser el antitrotskista más ferviente del partido, ¿no? Y se comprometió y lo fue, ¿no? Hay Manuel Rodríguez, que fue el tipo que lo introdujo un poco a las actividades del movimiento comunista en México. Después se mantuvo como trotskista un tiempo y terminó siendo expulsado del partido. Vivía con una muy conocida comunista mexicana, Benita Galeana, y la biografía de Benita Galeana, que se llama Benita, por cierto, que escribió mucho después su esposo, que también fue escritor, hace una descripción, no sabemos si es precisamente correcta, de la dinámica, de la actitud que tenía Revueltas, el joven Revueltas de 17, 18 años, para llevar a cabo su visión de expulsar trotskistas de las células del partido. Entonces voy a hacer nada más la pequeña cita para que un poco ubiquemos cuál era el ambiente de esos tiempos. Dice Benita: un día me llaman de mi célula. Cuando llegué ya estaban reunidos. Empezó la discusión. Se trataba de expulsar a los trotskistas. Yo me opuse. Proponía que se les dieran trabajos más pesados para aprobarlos. Entonces el secretario de la célula, Revueltas, me dijo: mira, Benita, si tú te opones, también a ti te expulsamos. Mano, dice Benita, si tú no eres nada, el comité central es el único que lo puede recibir. Pero yo, dice Revueltas, como responsable de él, los declaro expulsados a todos los trotskistas y a ti también. Dice Benita: mira, cabroncísimo, tú no me vas a expulsar a mí, dice Revueltas, me canso. Pues para que de veras te canses y nos agarramos a trancazos. Bueno, esa mujer era una mujer de armas tomar, ¿no? Pero efectivamente sí fue expulsada junto con su esposo del partido. Le recomiendo el libro. Después describe que a ella no le importaba, ella participaba en las actividades del partido como si nada, pero estaba expulsada, ¿no? En otros tiempos probablemente le hubieran puesto alguna golpiza o algo por el estilo. En esos momentos, pues bueno, ¿no? La situación no era todavía esa, ¿no? De la eliminación física de los camaradas. Otro aspecto que llama la atención en la militancia de Revueltas es la época de la clandestinidad del partido, la época de la lucha a muerte contra Calles, contra el régimen de Calles y el primer año del régimen de Cárdenas. Es una época en donde el partido se plantea como consigna formar soviets y prepararse para la toma del poder. Una situación, y bueno, obviamente, ¿cómo calificaba el partido a Calles?
pues era fascista, ¿no? O sea, de hecho, para el Partido Comunista en esos tiempos, se le llama la época del tercer periodo, todo era fascista menos ellos, ¿no? Entonces era una actitud un poco enferma, ¿no? Pero había dos elementos que también comenta mucho Revueltas en las entrevistas que le hacen, ¿no? Es que los militantes eran absolutamente entregados a la causa y absolutamente fanáticos en cuanto a su proceder. O sea, para ellos no había, entrar al partido implicaba la cárcel o la muerte, porque la cárcel y la muerte era el destino que tenían todos los comunistas en esos tiempos. Era un puñado, pero un puñado muy respetado en el movimiento campesino. Hay que recordar a Úrsulo Galván en Veracruz. Él fundó una organización nacional campesina, tal vez la más importante de los 20, el movimiento campesino en Michoacán, de dominancia comunista, La Laguna, que también tenía una influencia comunista muy fuerte, a pesar de que eran un puñado, tal vez 1000 militantes de todo el partido tenían una influencia tremenda, ¿no? Dentro del movimiento sindical, bueno, Valentín Campa, Hernán Laborde, Velasco, eran personalidades del movimiento obrero, personalidades que influían de una forma determinante en las organizaciones que se formaban, ¿no? Y que fueron la base para formar la Central de Trabajadores de México, ¿no? La CTM, que de una u otra manera, bueno, algunos, si lo reflexionamos, era un esfuerzo unitario de la clase obrera, un esfuerzo de independencia de los trabajadores respecto del régimen. O sea, era la gran cosa, ¿no? Era un gran triunfo para los trabajadores la formación de la CTM. Y es una de las tragedias que también tiene que marcar a la vida de Revueltas y de toda la izquierda mexicana. El libro que planteamos aquí lo planteamos una especie de paralelismo entre la biografía de Revueltas y el desarrollo del movimiento comunista y de la izquierda en México, ¿no? Y la tragedia de los 30 es una tragedia que obviamente todavía seguimos pagando, ¿no? Revueltas, como un gran activista abnegado y fanático, va 2 veces a la cárcel, en el 30 y en el 32. Era muy joven, pero sale parece que al año, unos cuantos meses después, y en el 32 un poco de tiempo más. Pero ya llega a 1934 con la aureola de un gran militante, y eso, bueno, para poner un ejemplo, para ir al Congreso de la Internacional Comunista en 1935 asistieron solamente 3 delegados de México, ¿no? Que fue Velasco, Campa y no parece que fue Revueltas. Solo 3. O sea, Revueltas era una persona bastante reconocida. Y es peculiar, él iba al Congreso de la Internacional Comunista con la consigna de derrocar al régimen fascista de Cárdenas, ¿no? Y regresó planteando la unidad a toda costa con el gobierno de Cárdenas, ¿no? Unidad a toda costa significa a toda costa. Y eso fue una situación pues traumática para el movimiento. Bueno, evidentemente en esas circunstancias, en esa situación, pues eso tiene que llevar a la reflexión, ¿no? ¿Cómo cambias? Y bueno, regresando a México, tenían que obligar o que forzar a un giro de 180 grados en la política del partido, ¿no? De sectarismo a ultranza a un oportunismo, bueno, no un oportunismo, sino un entreguismo desvergonzado. Al grado que, por ejemplo, cuando se forma la CTM, los cargos de dirección más importantes que reclamaban los dirigentes sindicales para la formación de la CTM estaban planteados para los comunistas. Y de una forma absolutamente absurda, los propios comunistas proponen que sea la dupla de Lombardo Toledano y Fidel Velázquez los que se adueñen de la dirección de la CTM. Eso no lo entendieron los activistas más comprometidos, incluso por ejemplo lo que fue el Sindicato Mexicano de Electricistas y otros sindicatos importantes, los tranviarios, no lo entendieron y decidieron salirse del partido en protesta por ese tipo de cuestiones. Hubo un proceso. Primero se resisten, luego los obligan, incluso el mismo dirigente del Partido Comunista Norteamericano tiene que asistir, obligar a los dirigentes comunistas de la CTM a renegar de sus posiciones y a públicamente rendirse ante los oficialistas. De ese golpe, bueno, eso obviamente los agradecieron, la CTM y Lombardo agradecieron
el gesto expulsando a los comunistas de la CTM, ¿no? Disolviendo federaciones estatales completas y reorganizándolas sin comunistas, ¿no? O sea, no una cacería de brujas, y obviamente generando una ruptura histórica del movimiento comunista, el movimiento de la izquierda socialista marxista en México respecto de la dirección del movimiento obrero, ¿no? La cual se entregó a Cárdenas y bueno, al régimen burgués cardenista, particularmente a sus agentes que en primer lugar eran militantes obreros comprados, y a la larga terminaron siendo simplemente gángsters, ¿no? Que convirtieron a la CTM prácticamente en algo semejante a un sindicato blanco. Entonces, compañeros y compañeras, esta situación para los 40 genera una crisis profunda dentro del partido. De 40 al 43 hay una expulsión de más de 10,000. Bueno, el partido creció mucho. En 1977 el Machete imprimía 40,000 ejemplares al mes, ¿no? Para 1938 y 39 el Machete cambia de nombre, se pone La Voz de México y desaparece poco después. Y de 40 a 43 son expulsados 10,000 militantes del Partido Comunista, entre ellos José Revueltas. Bueno, primero se expulsa a Valentín Campa y Laborde por oponerse al asesinato de Trotsky, y luego se expulsa a Revueltas y compañía, ¿no? La expulsión pues fue obviamente masiva. Revueltas piensa que tal vez Lombardo sea una alternativa, y fue lombardista durante un buen periodo de tiempo, ¿no? Tiene escritos en donde señala que Lombardo es la luz que guía al proletariado mexicano rumbo al comunismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final obviamente va modificando su posición. Pero bueno, así es muy interesante observar cómo a partir de ahí se generan los primeros escritos respecto de la inexistencia del Partido Comunista, bueno, del partido, ¿no? Pero no lo plantea en el sentido de renegar de la necesidad de un partido, sino con respecto de que, bueno, el planteamiento básico del Partido Comunista en esos tiempos era un planteamiento falso, porque el partido lo decía: nosotros somos la vanguardia organizada del proletariado mexicano. Y bueno, decía Revueltas, bueno, si esta es la vanguardia organizada del proletariado mexicano y no tiene la dirección del proletariado, entonces ¿qué pasa? Aquí hay algo muy raro, ¿no? Entonces se dice, bueno, no existe, hay que construirlo. Primero pensó en Lombardo, bueno, la unidad, la mesa de marxistas del 47, ¿no? Tal vez se forme un partido y todo esto. Después se dio cuenta que Lombardo realmente solo quería utilizar al movimiento para fines personales, para negociar con el Estado, ¿no? Con maniobras de carácter cada vez más oportunista, ¿no? Pero hay que decirlo, a finales de los 40 la mayor parte de los movimientos que surgían en México estaban dirigidos por lombardistas, y como tal Revueltas participó en movimientos, aunque no de una forma tan directa como en el periodo de los 30. Luego viene el periodo que comentaba el compañero respecto de la desestalinización, y aquí tengo que plantear un poco la situación de que a Revueltas le costó mucho romper con la cuestión del estalinismo. Para Revueltas él logró entender cuál era la clave del conflicto entre lo que era la práctica stalinista, no solo en la práctica sino en la teoría stalinista, y la diferencia con respecto al marxismo. Pero el proceso no fue fácil para él, y si bien en 1962-63 termina siendo expulsado de la Liga Leninista, partido que él mismo había formado, y entra en un periodo como de inactividad en términos de organización, todavía durante mucho tiempo mantuvo ciertas posiciones que podría yo suponer como resabios del estalinismo, ¿no? Y bueno, esa concepción que tenía del fin de la historia, pues un poquito es eso, ¿no? O sea, es un detalle, pero no lo voy a comentar, ¿no? Revueltas lo tenía, ¿no? Y si tú lo lees en 67-68, te das cuenta. Él planteaba que la inminencia de una guerra nuclear era pues clara, ¿no? De hecho, él suponía que la lucha contra la guerra nuclear era un elemento clave de la revolución, ¿no? Y lo sostuvo en casi todos sus escritos en el 68-69, ¿no? Y esa idea era un poco una expresión negativa de la idea del fin de la historia, ¿no? O sea,
Los estalinistas dicen que el fin de la historia es, en el fondo, el fin de la historia es el régimen soviético. O sea, eso es al máximo nivel al que se puede llegar el ser humano, ¿no? Y obviamente si tú cuestionas al régimen soviético, entonces eres un hereje. O eres dos cosas, o no entiendes nada, o eres un traidor. Si tú no entiendes nada, te tenemos que reeducar. Y si eres un traidor, te tenemos que matar. Bueno, así funcionaba el estalinismo. Y Revueltas un poco tiene que romper de una forma gradual, pero va rompiendo con esa lógica. Y una reacción negativa a ese fin de la historia estalinista es la idea del fin nuclear, ¿no? Él incluso llegó a teorizar respecto de un estado nuclear. O sea, bueno, se está generando una nueva contradicción, y bueno, el estado nuclear era un poco un pequeño resabio, ¿no? Que en el fondo, pues bueno, yo creo que es un pequeño detalle que no, o sea, no puede hacer no hizo tendencia en él, pero sí muestra esta lucha que se mantuvo hasta el final con respecto del estalinismo. Pero sí hay que decirlo, ¿no? Hasta el final la idea de Revueltas era luchar por construir una estrategia revolucionaria para avanzar hacia la transformación social, una estrategia de oposición al régimen y una intransigencia absoluta respecto, pues, de la conciliación con el régimen de la burguesía, ¿no? Un ejemplo, una anécdota de esta situación fue la forma en que salió de la cárcel, ¿no? Prácticamente la mayoría de los dirigentes del 68 salieron con un semiacuerdo, ¿no? Un exilio. Unos se fueron a Chile, otros se fueron a Cuba, otros se fueron a Francia a terminar sus estudios. Pero la manera en que salían no le gustaba a Revueltas. Revueltas decía amnistía o absolución. Bueno, a Revueltas le pusieron 20 y tantos años de condena, ¿no? Y él utilizó obviamente el juicio para, pues, denunciar al régimen. Pero Revueltas no salió con una tregua o sea, no salió del país, se quedó en México y no aceptaba más que esas cosas, al grado que tuvieron prácticamente que sacarlo de la cárcel y cerrar las puertas para que no se volviera a meter, ¿no? Y al final de cuentas, al final de su vida, cuando el juez incluso cuenta a su hija que en sus últimos meses salió la noticia de que el juez de su caso iba a revalorar los casos que no se habían cerrado. Pues uno de ellos era el de Revueltas. Él estaba fuera, pero teóricamente tenía que estar en la cárcel purgando condena porque no se hizo ningún procedimiento legal para que saliera. Y bueno, le pidió a sus amigos que le ayudaran a vestirse porque no se quería ir a la cárcel en pijama, ¿no? Porque él creía que prácticamente lo iban a volver a mandar a la cárcel, ¿no? Entonces, como pueden observar, esta es una actitud de intransigencia que fue incluso crítica, incluso contra sus compañeros, con sus compañeros del 68. Y como dijo el compañero, yo creo que es algo que es muy rescatable. Incluso sus compañeros de la generación del 68 no comprendieron muchos aspectos que planteaba Revueltas en sus últimos tiempos. Pero también incluso muchas personas que lo han querido interpretar han hecho más énfasis en los aspectos que planteaba como dudas que las afirmaciones que tenían en sus últimos años respecto de su confianza en la cuestión de la transformación social y la necesidad de construir una vanguardia revolucionaria. Porque podemos discutir si Revueltas al final de cuentas no estaba de acuerdo con la concepción del partido centralista al estilo stalinista. Yo creo que Revueltas rompió con esa concepción desde mediados de los 60 y era muy crítico respecto de cómo construir una alternativa organizada, pero nunca hizo a un lado la necesidad de construirla. Y con eso voy terminando. En una entrevista en febrero del 74 planteaba: pero el problema básico queda de pie, el cómo ser la conciencia organizada, es decir, cómo ser el partido revolucionario, proletario y marxista, que aparece como el intento de restaurar la democracia cognitiva libre y con el menor uso del centralismo. El centralismo democrático es una contradicción dialéctica en la cual se plantea ante todo la oposición entre democracia y centralismo. La convivencia entre la democracia y el centralismo es transitoria de necesidad. El centralismo deberá tender hasta su desaparición más radical, hasta la abolición completa en una sociedad nueva y autogestiva. Esto lo planteó
prácticamente 1 año y medio antes de morir. ¿Y cómo planteaba Revueltas? No planteaba una idea específica, planteaba, pues bueno, decía, el esquema de partido que tenemos en el periodo anterior no es un esquema que sea útil en la actualidad, ¿no? Bueno, pero no planteaba que no se necesitara, ¿no? Eso es importante señalar. Decía él, deberá primero agrupar a los cuadros dirigentes más respetables, más serios, y de ahí a los organismos de masas capaces de dar coerción para dar forma al descontento y al mismo tiempo una dirección política equilibrada y seria y responsable. Y bueno, obviamente pues estamos hablando de ideas para la construcción, no de hacer a un lado, ¿no? Y finalmente su último texto, en marzo un texto que hizo el 15 de noviembre de 1975, que fue lo último que escribió. Lección histórica a la que asistimos en estos días, el medio de nuestro devenir histórico contemporáneo, la independencia de clase del proletariado, poco a poco se objetiva como el motor más poderoso dentro del complejo de relaciones sociales. Corresponde de modo evidente al proletariado ejercer el papel dirigente de todo proceso democrático burgués, a fin de hacerlo advenir al cambio profundo que requiere la infraestructura y superestructuras sociales. Fue el último que escribió, y yo no veo aquí ninguna forma de renegar de lo que fue las ideas originales que lo hicieron aparecer como militante comunista. Es la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Y bueno, compañeros, yo planteo una cuestión al final del libro que me parece fundamental. ¿Cómo pueden los trabajadores, los sectores explotados, enfrentar de forma seria, de forma adecuada, con posibilidades de triunfo a la gente que está en el poder, al Estado capitalista, sin rescatar la memoria histórica de las luchas y de aquellos que dieron la lucha en esos procesos, ¿no? De los hombres y mujeres que se esforzaron por construir este país, por generar educación pública, trabajo, salud, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La historia que nos muestra hasta el momento, pues que obviamente esa lucha ha sido de los trabajadores, no de las clases poseedoras, ¿no? Pero las clases poseedoras pretenden que los trabajadores pierdan la memoria de sus luchas anteriores y que partan siempre de cero, ¿no? No quieren política, porque solo la política es sucia, déjenme que yo me ensucie por ustedes, ¿no? O sea, esas situaciones, compañeros y compañeras, yo creo que se tienen que hacer a un lado, ¿no? Los errores de las generaciones como la generación de Revueltas son un tesoro que tenemos que rescatar. Revueltas mismo lo decía. ¿Cómo se puede reconstruir un movimiento de izquierda en México si no hace una autocrítica de su proceso histórico? Señala en dónde falló y en dónde acertó, para que las siguientes generaciones puedan partir de esa base para avanzar a niveles más avanzados de lucha. O sea, solo así se puede avanzar, se puede construir una sociedad mejor, ¿no? Algún compañero revolucionario ruso decía, nosotros somos la humanidad es como las gotas en un mar, ¿no? Cuando desaparecemos históricamente nos volvemos a sumar a ese mar de luchas, ¿no? Pero ese mar de luchas va construyendo el devenir del proceso histórico, y es la función de las generaciones nuevas rescatar las banderas de las generaciones anteriores, nutriéndolas por las cosas que se van desarrollando actualmente, ¿no? Y en ese sentido, como decía Spinoza, ¿no? Ni reír ni llorar, sino comprender. Pero nosotros tenemos que complementar, ¿no? Ni reír ni llorar, sino comprender para transformar la sociedad. Que esa fue la misión que nos planteó Marx y que sigue vigente hasta nuestros días. Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, pues le agradecemos mucho a Manuel y a Rubén sus intervenciones. Solo quiero rescatar lo que dije al principio. Sin tener una idea clara de la historia de la izquierda, no solo en México, sino a nivel internacional, está muy difícil ubicar un personaje tan complejo, tan difícil como Revueltas.
porque si uno se acerca, y si realmente queremos rendirle un homenaje a Revueltas, se acerca a sus libros, va a encontrar estos dos o tres niveles siempre presentes en la narrativa de Revueltas. Por un lado, hay un mundo lumpen, un mundo de personajes que están en el margen de la sociedad, un mundo de prostitutas y de padrotes que, como ningún escritor mexicano, están contados con una enorme maestría. Es como si Revueltas hubiera profundizado lo que era la vida, por ejemplo, en la Merced, ¿no? La mayor parte de los escritores mexicanos no se ensucian con temas de ese tipo. Pero luego está esta historia que es más difícil de captar para muchos lectores porque por la ignorancia que yo citaba, la historia de los comunistas, estos vaivenes que describió Rubén de cuando regresa de la Unión Soviética, que obedecían a la dominación estalinista en el programa de la Internacional Comunista. En un momento, eso sucedía en todos los países donde había partidos comunistas. En un momento dado, el fascismo era el enemigo principal y en otro momento era el aliado al que había que unirse, ¿no? Con lo cual la confusión de los cuadros revolucionarios y de las masas obreras era extraordinaria. El estalinismo realmente liquidó el espíritu revolucionario. Lo liquidó por muchas épocas. Y la prueba está en que la izquierda mexicana, por ejemplo, ahora que se conmemoran 25 años que se derrumbó el muro de Berlín, ni siquiera se refiere a ese, que es uno de los hechos fundamentales de la historia contemporánea. Bueno, la historia de la izquierda, no solo en México, sino en todas partes, es una historia como la historia de la iglesia, es una historia de sectas. En algún momento dado, alguno de estos sectarios llegó a decir que eran pocos, pero muy sectarios. Y esta historia se repite en muchos de los grupos que conocimos y que todavía por ahí existen, ¿no? Bueno, ahora, creo que uno de los homenajes también que vale la pena para recuperar la complejidad del personaje humano y del personaje intelectual que es Revueltas, es un libro que se publicó en el 2010 en el Colegio de México, cuyos autores son varios ensayos de Carlos Monsiváis, de Álvaro Ruiz Abreu, de Evodio Escalante y otros ensayistas. Monsiváis, por ejemplo, recuerda cómo Revueltas decía que la función del escritor es alguien que pacta a vida o muerte con las palabras, con sus obras. Y reclamaba justamente, porque este año, que es el centenario de Efraín Huerta, otro comunista, pero no tan militante, muy concentrado en la poesía, de Octavio Paz, que tuvo un pasado en los años 30 que pretendió ser de izquierda, al grado que los poemas que escribió cuando la guerra de España después los borró, renegó de ellos. A principio del año, él tenía este problema que era un problema de familia, porque su hermano mayor, el gran músico Silvestre Revueltas, murió borracho, muerto en una calle. Ahí terminó uno de los
artistas más importantes de México. Y Revueltas tenía, por lo que decía Manuel, porque era alguien que sufría profundamente, tenía un enorme alcoholismo igualmente. Lo salvó Lecumberri, porque en Lecumberri no se podía beber, ¿no? A pesar de que Víctor Rico Galán, cuando estaba preso en Lecumberri, hacía que le llevaran unas gelatinas de alcohol, ¿no? Para no dejar, ¿no? Bueno, y saliendo de Lecumberri, una periodista que trabajaba en la UNAM, Margarita García Flores, le hace una entrevista a Revueltas y le dice: oiga, maestro, dicen que usted es muy borracho. Y Revueltas se queda viéndola seriamente y dice: no, están equivocados. Yo bebo poco, pero severamente. Bueno, eso da una idea de un personaje que cuesta trabajo entenderlo, porque cuesta trabajo entender los años que vivió. Y una cosa que quería decirle a Manuel, que no solo el 56 es determinante para la posición autocrítica con respecto al estalinismo de Revueltas, sino hay algo, y está como epígrafe en Los Errores, en la novela fundamental, está dedicada a Imre Nagy, el jefe de la rebelión húngara contra el estalinismo. Es decir, no solo era un tema del Congreso del Petus, era también el hecho de que ya había, como en 1953, pero con mayor fuerza en 56, rebeliones del pueblo contra el comunismo estalinista, ¿no? Cosa que se repite en 68. Y también hay una cosa que incluso Manuel, que es de nuestro momento, no recuerda. Unos días después, efectivamente, de la invasión y de que tuvimos la más grande manifestación al Zócalo, hubo un destacamento de los manifestantes que, igual que habíamos siempre parado frente a la embajada gringa y en Reforma y hablado contra la guerra de Vietnam y padecido palizas de los granaderos por estas medidas, hubo una brigada de los manifestantes que se desplazó a Tacubaya, donde estaba la embajada soviética, hoy es la embajada rusa, ¿no? Igualmente oprobiosa, ¿no? Y hubo una manifestación contra la URSS por su intervención. No solo hubo carteles y manifestaciones y declaraciones, hubo gente, como hoy a mediodía en el metro Zócalo, estaban un grupo de 25 jovencitas haciendo un acto por los 43 de Ayotzinapa. Es cierto que parece ser que desde 68 nada había calado tan profundamente como lo que acaba de pasar en Iguala. Bueno, eso revela que efectivamente, aunque nos perdamos, aunque el espíritu revolucionario quede desacreditado, aunque eso, la fuerza de la realidad nos lleva a no quedarnos quietos. Esa es la esperanza. Eso es lo que decía Manuel del lema de Gramsci: el optimismo de la voluntad, es decir, lo que nos permite seguir luchando, combinado con el pesimismo de la inteligencia, es ese compromiso de la verdad ante todo, porque esa es la única verdadera revolución, la verdad. Gracias. Yo quiero decir una cosa porque se refirió a mí, Chucho.
es más complejo, creo yo, Chucho, de lo que tú dices, porque en 56, en efecto, desde el punto de vista biográfico, desde el punto de vista ya literario, tienes toda la razón. Los errores es dedicada a Imre Nagy, sí, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero en 56, él está en Europa. Él está en Europa y él es testigo en Europa de la Revolución Húngara. Él es testigo en Europa, no sé si en París, no sé dónde estuvo, Berlín, tal vez en Berlín, ¿no? Porque ahí estaba su hermana. Los textos de revueltas en 56, en cartas, hay cosas que creo que están publicadas en las obras que su hija Andrea y su yerno Philip publicaron en ERA. En ese año, él digirió la versión soviética. Tuvo que pasar un tiempo. 62, que es cuando publica los... Exactamente, el 64, los errores en 64, 62 el proletario sin cabeza, 64 los errores. Tuvo que pasar un tiempo, yo creo que no hasta el 64, mucho antes, ya Revueltas entendió que en 56 él le dio más importancia al Congreso de la Unión Soviética, del Congreso del Partido Comunista Soviético y al discurso de Khrushchev contra Stalin, que a ese acto que él no presenció, pero sino fue testigo del mismo estando en Europa. Entonces, él comenzó un proceso, pero en el 56 mismo, ahí está la contradicción. Los tanques soviéticos eran la refutación total de que ese discurso de Khrushchev era una crítica, una autocrítica stalinista superficial, light, totalmente insuficiente, una crítica a una persona, no a un sistema que seguía existiendo y que se demostró bastante claramente con su represión de los tanques soviéticos en Hungría. Entonces, pero tiene razón Chucho, es muy importante, se le quedó en la cabeza y después leyó, pues, se publicó los textos de Imre Nagy y él se convenció de que en efecto era una rebelión justificadísima contra la dictadura burocrática de la Unión Soviética en los países de Europa Oriental.